tardes, mi nombre es el doctor César Caso Choque, soy oncólogo clínico del Hospital Goyeneche de la ciudad de Arequipa. Me ha tocado exponer el tema cáncer de próstata, epidemiología, diagnóstico precoz del cáncer, además del tamizaje. Empezaremos con la primera diapositiva. Siempre es necesario conocer la embriología del órgano al que vamos a estudiar. Es importante, ¿por qué? Porque la histología, la formación inicial de todos los órganos, las células, los tejidos, nos van a enseñar cómo en un futuro estos órganos ya maduros pueden tener trascendencia en cuanto a lo que es la diseminación, ¿no? Algunas otras características típicas de algunas células, tanto en la producción de ciertas hormonas, sustancias. La embriología en sí del cáncer de próstata no solamente es única, viene de varios orígenes, ¿no? Como vemos en la gráfica, el pronefros, el mesonefros y el metanefros son importantes estructuras que van a dar lugar a la próstata. Básicamente, el origen de la próstata es a partir del mesonefros y el metanefros, como visualizamos ahí. Una vez empieza a formarse a través del seno urogenital, el cordón utricular, los tubérculos mullerianos, todos en conjunto se van a unir para dar lugar a la próstata, ¿no? Es así que a partir del más o menos del tercer mes de vida fetal es donde aparece, o a partir del seno urogenital se van a formar, ¿no?, unos brotes epiteliales. Estos brotes epiteliales van a dar lugar tanto a la zona interna, que es netamente de origen mesodérmico, como en la zona externa, que viene del origen endodérmico. A partir de entonces se va a formar ya el tejido prostático. Y es así que histológicamente hablando, en forma madura, a partir del cuarto mes, la próstata ya va a estar conformada en forma precisa. Y esto va a depender también mucho de la estimulación androgénica que provienen de los testículos, ¿no? El crecimiento a partir de entonces va a ser lento, va a ser muy lento, hasta los 10 años que aproximadamente empieza a crecer. Sabemos por la influencia de las hormonas masculinas. Es así que a los 20 años va a alcanzar un peso de 20 gramos, como vemos en la anatomía ya de la próstata, que alcanza un peso de 20 gramos hasta los 40 años, que como conocemos también, ya a partir de los 40 años, el volumen prostático empieza a crecer, ¿no? Entonces, ya hablando de su peso, ¿no?, exacto en los intervalos de edades ya mencionadas, la próstata es un órgano en forma piramidal que es extraperitoneal y la medida es aproximadamente 3 por 4 por 2 centímetros. Enfocarnos un poco a la ubicación en relación a otros órganos, vemos ahí que en la parte posterior de la próstata está el recto, por la parte superior la vejiga, ¿no?, que son estructuras que cuando ya tenemos cáncer de próstata, en algunos casos va a haber compromiso de estos órganos. O ya hablando en los pacientes que tienen cáncer de próstatas, los tratamientos que van a recibir, básicamente quirúrgicos o radioterapia, van a tener repercusiones, o más decir secuelas, ¿no?, en estos órganos. Entonces, en cuanto a lo que es la misma anatomía, ya la parte interna,
sabemos que la próstata tiene zonas, ¿no? La zona periférica, la zona transitoria, la, la zona central también, ¿no? Que está alrededor del conducto, y la misma uretra prostática, ¿no? Que sabemos que es el conducto que va a comunicar, ¿no? La vejiga con el pene, ¿no? Y no solo tenemos estas zonas, sino también hay tejido fibromuscular, y por la parte superior también el contacto con la vejiga, ¿no? Entonces, hablando un poco de epidemiología, que es el primer tema básicamente, en cuanto a la epidemiología, solo un pequeño comentario en cuanto a lo que es la vulnerabilidad del cáncer, ¿no? Del cáncer en general, a nivel nacional. Nosotros como país, ¿cómo enfrentamos esta enfermedad en todos los departamentos de nuestro país? La vulnerabilidad es básicamente en un cáncer, la incapacidad para poder afrontar, ¿no? En este caso, la ola del aumento de la incidencia del cáncer a nivel nacional. Es lo que nos ha demostrado el virus, que somos incapaces de poder afrontar enfermedades raras, en el que necesitábamos de mucha infraestructura, de mucho personal. Es casi similar a esta pandemia del cáncer que enfrentamos día a día, y que se estima que al próximo año, precisamente por la pandemia, la incidencia va a aumentar. Es más, no solamente va a aumentar, sino los nuevos casos, lo más probable es que vengan en forma avanzada, ¿no? Nos vemos ahí en el mapa que esta vulnerabilidad para el cáncer en los departamentos más abandonados y aislados, la gran mayoría de los departamentos de la selva, Ayacucho, son de alta vulnerabilidad. Le siguen los otros países, los otros departamentos, disculpe, eh, como Ucayali, ¿no? El mismo Puno, que son muy vulnerables, ¿no? Poca vulnerabilidad están algunos otros departamentos, ¿no? Incluido inclusive Lima, ¿no? Y Lima, pero lo que es la parte periférica, porque los que no son vulnerables, como demuestra en el mapa, son la capital, la misma capital de Lima, los departamentos que conforman la gran mayoría de la población, tipo Arequipa, tipo Chiclayo, La Libertad, los departamentos del norte, también teóricamente no son vulnerables. ¿Por qué? Porque reúnen los requisitos para tratar cáncer, y hablando específicamente de cáncer de próstata. Por ahí de repente hay cirujanos, urólogos, oncólogos, ¿no? Hay equipos de radioterapia, hay oncólogos clínicos para tratar adecuadamente este cáncer. Por lo tanto, van a poder afrontar esta pandemia del cáncer, más aún el cáncer de próstata, y poder resolverlo. Por lo tanto, se podría decir que son no vulnerables. Entonces, la Agencia Internacional del Cáncer, ¿no? Para la Investigación del Cáncer, IARC, en el 2018 ya estimaba esta tasa de incidencia del cáncer para países en América Latina, en el cual Perú ocupaba el quinto puesto, ¿no? Con 192,000 casos por 100,000 habitantes. Uruguay estaba como primer país en mayor incidencia, y Bolivia con el menor número de casos en América Latina. Algunos datos de nuestro país, de acuerdo al registro de hechos vitales, ¿no? De las defunciones según el Ministerio de Salud, presentados en el 2019, el cáncer de próstata representaba la primera causa de muerte
por grupos de enfermedades, con un aumento de incidencia del 25% desde el Globocan del 2018, del 2012 hasta el 2018. Entonces, considerado como el cáncer de mayor incidencia, el cáncer de próstata, hoy por hoy es un problema de salud pública en nuestro país. Algunos otros datos comparando los cánceres más frecuentes en cuanto a varones y mujeres. El cáncer de próstata es en primer lugar con 23%, ¿no? A comparación del cáncer el cáncer de estómago, que está en segundo puesto con 11%, ¿no? Entonces, esto en el grupo etario de 55 a 74 años, pero en los mayores de 75 años, también el cáncer de próstata, si bien es mayor el porcentaje, pero igual ocupa el primer lugar, ¿no? Entonces, eso en cuanto a algunos datos más de lo que es cáncer de próstata. Algo más acá en cuanto a lo que es en forma global, tanto en mujeres como en varones, el cáncer de próstata, al igual que en cáncer de estómago, ocupan casi son los cánceres que tienen la mayor tasa de mortalidad en nuestro país, ¿no? Entonces, en este gráfico, para ver cómo la gran mayoría de neoplasias, esta incidencia aumenta en los primeros años, empieza a aumentar, ¿no? A diferencia del cáncer de próstata, como sabemos, es una neoplasia típicamente de personas mayores de edad. A partir de los 40, 45 años empieza a aumentar su incidencia. Hay pocos los casos en los que el cáncer de próstata es antes de este corte de edad, ¿no? Es muy raro. Ya en los pacientes o en los grupos familiares donde haya mucha herencia, podría presentarse en edades menores, ¿no? Pero en la gran mayoría de la población, el cáncer aparece a partir de los 45 50 años. Es por eso que la línea morada es donde a partir de esta edad empieza a aumentar, ¿no? Mientras la persona tiene más años, hay más riesgo de aumento de cáncer de próstata, que eso ya lo vamos a comentar como un factor de riesgo que es la edad. Entonces, solo para mostrar eso, la importancia de la edad en lo que es cáncer de próstata. Entonces, igual, ya viendo la incidencia, comparando incidencias y mortalidad, el cáncer de próstata, casi al igual que el cáncer de mama y de estómago, casi ocupan el mismo lugar en cuanto a incidencia. Y mortalidad es el segundo en mortalidad después del cáncer de estómago. Eso es conocido. En nuestro país esa inclinación del cáncer de próstata como tasa de mortalidad, ¿no? Entonces, la importancia del cáncer de próstata no solamente es un problema a nivel de nuestro país, sino también en otros países, hablando específicamente de los Estados Unidos, donde generalmente tienen mayor casuística, ¿no? Tienen mayor casuística y los programas de epidemiología, los programas de lo que es registro de cáncer, aparentemente están un poco mejor conformados. En ellos es claro, ¿no?, que el cáncer es muy frecuente en los últimos años, ¿no? Casi 1 de cada 9 personas son diagnosticados con cáncer de próstata, ¿no? Y 1 de 41 personas con cáncer de próstata mueren, ¿no? Entonces, esta tasa de muerte ha ido disminuyendo en estos países americanos donde ha habido mucha preocupación por el diagnóstico precoz.
desde el 93 hasta el 2018, esta tasa de muerte ha disminuido en casi el 50%, obviamente por el diagnóstico temprano y por los mejores tratamientos que se ha tenido en el manejo para el cáncer de próstata. Entonces, eso un poco hablando de los países, obviamente, desarrollados como Estados Unidos, ¿no? Entonces, vemos acá el Globocan, el último, el del 2020, en el que cáncer de próstata en el Perú ocupa el primer lugar, tanto en ambos sexos, en mujeres como en varones, 12.5%. Segundo lugar, cáncer de mama con 9.8%. Tercer puesto, estómago. Y cuarto puesto, colorectal, ¿no? Desplazando al cáncer de cuello uterino con solo 6%. Entonces, eso nos hace ver también la importancia de lo que es el diagnóstico precoz en estos tipos de cánceres, ¿no? Hablando ya de cuello uterino, ¿no? Entonces, la incidencia de estos cánceres solo en varones, próstata, como sabemos, ocupa el primer lugar con 26%, ya hablando solo del sexo masculino, estómago en segundo puesto, recto en tercer puesto, ¿no? Y linfomas en el cuarto puesto, ¿no? Y otros donde en el sur del país tenemos muchos casos de cáncer de vesícula y vía biliar, ¿no? Que es una casuística que casi no se observa en otros departamentos, más sí en el sur del país, ¿no? Es por eso que nosotros tratamos y diagnosticamos muchos de, cánceres de vesícula biliar y vías biliares, ¿no? Entonces, con todos estos datos, sabemos que el cáncer de próstata ya forma parte de estos problemas de salud pública. Esta incidencia de los 10 primeros cánceres, vemos ahí que cáncer de próstata, 44 sobre 100.000 habitantes en cuanto a lo que es los varones, ¿no? Después las mujeres, un poco más esto nos resumen de los 10 primeros cánceres según el Globocan, ¿no? Entonces, y hablando no solamente de incidencia, sino también de la mortalidad, el cáncer de próstata, si bien en incidencia es el primer puesto, pero la mortalidad es mayor en cáncer de estómago, como comentábamos anteriormente. En cuanto a incidencia, el cáncer de próstata, primer lugar en ambos sexos, ¿no? Seguido de cáncer de mama, seguido de cuello uterino, de estómago, y en cuanto a la mortalidad, el cáncer de próstata comparte cifras similares, 11.4%, el caso de cuello uterino 11.5%, estómago 11.8%, pero son los de mayor tasa de mortalidad, próstata, cuello uterino y estómago. Y eso precisamente es lo que nosotros vivimos el día a día cuando tratamos estos cánceres. Son cánceres muy agresivos en los que tienen estas mayores tasas de mortalidad, ¿no? En comparación a las otras neoplasias. He ahí la importancia, ¿no? de las políticas de salud que deberían de mejorar para el diagnóstico precoz de esta neoplasia. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.